Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Espero que todos trajeron sus Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios. En Lucas 24:44 les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablo estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Esta tarde vamos a estar hablando del profeta Jeremías, Sofonías. Jeremías era contemporáneo de Sofonías, que traían una palabra dura para la gente que los escuchaba, los oidores de ellos. Lo que he aprendido en todo este tiempo que he estado con el Señor, leyendo su palabra, es exactamente lo que Jesús dice. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es acerca de Jesús. Lo que Él es, quién es, de dónde vino, a qué vino. Desde el principio, desde Génesis, como hablamos en el estudio del jueves, Thursdays, en Génesis que estamos estudiando. Muchos dicen que creen la palabra de Dios. Una vez escuché a un varón decir: muchos creen en la palabra de Dios, mas hasta cuando leen palabras en la Biblia, como dice en Primera de Pedro 1, 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice uno: no, pues ¿cómo voy a ser santo? Yo no puedo ser tan santo así. A mí me gusta vivir así, me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello. Si es que no quieren andar en obediencia del Señor, pero dicen que creen. Esta tarde, hermanos, el tema es Sofonías. El versículo que puse porque es llamados al arrepentimiento. Sofonías 2:3, que nos dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El día de Jehová fue la predicación anterior que compartí con ustedes. Era el capítulo 1, la introducción y capítulo 1 de Sofonías. Hoy va a ser el llamado a arrepentimiento, que es el capítulo 2 y capítulo 3. Brevemente un repaso de lo que cubrimos en Sofonías. Sofonías es el pequeño libro de 3 capítulos. Es como el tercer o cuarto libro antes de Mateo. Amén. El capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías. Sofonías es el único profeta que escribe de su genealogía hasta el tatarabuelo, que el tatarabuelo fue un rey. Así es que viene de un linaje de royalty. ¿Cómo se dice royalty? Realeza. Nomás quiero ver si están despiertos, porque están muy serios. El principio de esta profecía que les trae Sofonías a Judá, un pueblo en Jerusalén, es de juicio que venía sobre ellos. Este es un mensaje duro para los oidores.
Contemporáneo de Sofonías era Jeremías, que también trajo un mensaje duro para los oidores. Y contemporáneo porque predicaban casi al mismo tiempo en Jerusalén y en Judá. La profecía de Sofonías termina, lo que ojalá hoy vamos a hacer, termina con recordar a los oidores un mensaje de ánimo para que busquen a Jehová, el Dios que los ama. Los asirios conquistaron a Israel al norte, y ni así puso atención Judá, que estaba en el sur, atención a Dios que les estaba hablando. Cuando los babilonios se hicieron la potencia dominante en el centro oriente, viajaron al sur y conquistaron a Judá. Eso tomó como 20 años después que estuvo predicando Sofonías. En el año 586 antes de Cristo fue el año de deportación, cuando sacaron a Judá de Jerusalén. El tema principal es llamados al arrepentimiento. Por la tercera vez les digo, llamados al arrepentimiento. Este libro de Sofonías es un pequeño libro de 3 capítulos, es histórico y profético. Aunque el profeta Sofonías traía un mensaje duro para oír para la gente de Judá, él fue fiel en llevar el mensaje a Judá, que hasta ahora para nosotros en esta fecha podemos aprender de lo que enseña la historia de Israel, la historia que leemos en Sofonías. Y tal vez unas profecías, porque unas profecías de Sofonías están ocurriendo hoy en este día, y hay otras que vienen, que es el día de la ira de Dios, los 7 años o 3 años y medio de Apocalipsis, lo que leemos en Apocalipsis. Dios escogió a Israel porque Él deseó escogerlos. No era nada especial. Veamos Deuteronomio capítulo 7. Versículos 6 al 10. Deuteronomio. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para servirle, para hacerle un pueblo especial. Si es que no eran especial, Dios los escogió para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os sacado Jehová con mano poderosa y os rescató de servidumbre de la mano de Faraón. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman. ¿Ustedes le aman a Dios? Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole, y no se demora con él que le odia. En persona le dará el pago. Todos vamos a venir ante el Señor.
los que lo amamos y aquellos que lo odian. Y realmente Dios había escogido a Israel mucho más antes que fuera una nación o un pueblo, cuando llamó a Abraham que saliera de con su gente y fuera a una tierra que él le iba a indicar. En Génesis 12, 1 y 3 podemos leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y ve y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldicen maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí es donde el Señor decidió hacer a un pueblo que venía de la descendencia de Abraham. Y obvio, la bendición más preciosa que nos presentó Jehová es nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación. Sofonías profetiza del día del Señor. Como les dije, el día del Señor les llegó a Judá, a Israel en ese tiempo. Fue un tiempo terrible para ellos. Terrible, lo puedes leer en Crónicas, en Reyes. Pero viene un tiempo también que también está profetizando Sofonías. Un tiempo bien cercano, que son los últimos días que tenemos hoy. El tiempo de lo que otra vez Apocalipsis. Podemos leer en Apocalipsis que viene la gente contra Israel. Todas las naciones alrededor de Israel vienen contra Israel. Y ahorita las guerras que tiene Israel están en todas las fronteras de Israel, ¿saben? Al norte, al sur, al este, al oeste. Y estas son guerras que tienen que pasar, dijo Jesús. Van a oír de guerras y van a haber guerras. Y esto tiene que pasar hasta que Él venga. Buscad de Jehová. Leímos el versículo 3, capítulo 2 de Sofonías. Buscad de Jehová. Buscar justicia, buscar mansedumbre. Búsquelo. Búsquelo en todo su tiempo. Búsquelo cuando está para dormirse, cuando despierta, cuando está trabajando, cuando se está gozando. Busque del Señor. Porque después de haber leído la destrucción que les esperaba a Judá, que pasó en Judá, y a las naciones alrededor, si mira Sofonías capítulo 1, versículo, y allí nos vamos a quedar en Sofonías. Capítulo 1, versículo 2 y 4, 2 al 4. Sofonías 1, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Eso se oye como completamente destrucción. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impios y raeré
a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En otras palabras, tenemos que poner atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí Sofonías nos habla de una profecía un poco de la gran tribulación de Apocalipsis, de la cual leemos en el libro de Apocalipsis, la ira de Dios que se verá en aquel día contra todos los que no confiesan al Señor como Salvador. El Señor promete esconder a los que le invocan protección en el día del Señor. En el tiempo de Sofonías el mensaje fue para Judá, y nada más 20 años después fueron deportados de Jerusalén a Babilonia. ¿Cuánto más tenemos de cuando venga el rapto? ¿Cuánto más tenemos de cuando venga el día del Señor sobre esta tierra? Después del rapto se va a oír paz, paz, paz en el mundo, una gran paz, pero es una paz falsa que durará 3 años y medio, y después de eso la ira del Señor viene terriblemente. Pero seguimos con Sofonías capítulo 2 versículo 4 en delante, 4 al 6. ¿Cómo dice allí? Extenderé. Capítulo 2. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Sequearán a Asod en pleno día y Ecrón será desgarrada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los ceretos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morada. Gaza, Ascalón, Asod, Ecrón, los pueblos de la costa, todas estas tierras o ciudades fueron destruidas en ese tiempo. Increíblemente, en 1948, cuando el Señor volvió a traer a Israel, a los judíos a Israel, empezaron a levantar estas tierras. Unas tierras desoladas, que no había nada. Desde la costa, o lo que se dice la Gaza Strip, todo eso, volvieron a ocupar, volvieron a levantar esas tierras, hasta el Jordán. Y poco a poco, el mundo fue peleando con Israel, y fueron quitándole a la tierra y quitándole a la tierra. Y ahora ya es una nación que ya Gaza Strip, que los palestinos y las otras tierras de otras gentes, y al norte y al sur. Y eso ahorita se están defendiendo ahorita porque quieren eliminarlos. Pero sabemos que el Señor, esa es gente del Señor y no lo van a eliminar. Será aquel lugar remanente de la casa de Judá. El versículo 7 dice: allí apacentarán las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. El remanente de la gente de Israel, el pueblo de Israel, muchos hermanos cristianos creen que estamos reemplazando a Israel como la iglesia, pero no es así, hermanos. Dios prometió a Israel que ellos iban a tener esa tierra, que ellos iban a tener un propósito, y Dios va a cumplir su palabra. Y por eso siempre ha habido y Él ha mantenido un
remanente, gracias hermana. Un remanente. Siempre ha habido un remanente de Israel. Y aunque la palabra de Dios dice que no todo Israel es Israel, muchos se dicen ser israelitas, se dicen ser judíos y no son judíos. Dios sabe, conoce a su gente. Como Dios conoce a su iglesia, Jesús conoce a su iglesia, nuestros corazones, Él sabe nuestro corazón. La palabra de Dios dice que eres salvo si tú confiesas al Señor con tu boca y crees en tu corazón. Muchos creen o confiesan con su boca y no creen en su corazón. Y es triste. Versículo 8 dice: oh, he oído las afrentas de Moab y los denuestos o insultos de los hijos de Amón, con que deshonran o reprochan a mi pueblo y se engrandecen sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. ¿Sí han escuchado Sodoma y Gomorra? Que quedaron como qué, dice aquí, campo de ortijas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Otra vez el remanente de mi pueblo los sequeará, y el remanente de mi pueblo los herirá. Estas tierras van a ser de ellos. Estas tierras es ahorita lo que es para Irak y esa área de allí al este de Jordán. El pueblo del Señor, como el ungido de Dios, debe ser respetado. A Moab le vino una destrucción. ¿Por qué le vino la destrucción a Moab? Versículos 10 y 11 dice: esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. ¿Qué dice en Filipenses 2 acerca de nuestro Señor Jesús? Y me agradó la canción la alabanza que cantábamos. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Doblarán rodilla todo mundo ante el Señor. El capítulo, un juicio más contra Etiopía. Estaba mirando el mapa de Etiopía, en sus Biblias tienen mapas atrás. Si mira, es hacia el oeste, west, southwest. Es África. Hasta allá les está llegando la ira de Dios en ese tiempo. Dice: también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y extenderé su mano, y extenderá su mano sobre el norte, ahora para el norte de Israel, destruiré a Siria. Y
convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Rebaños, versículo 14, rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelicano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, hará desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y yo nomás, como fue asolada, echó guarida las fieras, cualquiera que pase junto a ella se burlará y sacudirá su mano. El Señor no nada más usó Babilonia a venir a destruir a Judá, sino que también lo usó para destruir a Asiria. Asiria tenía una capital, Nínive. Si han oído de Nínive, el Señor mandó a Jonás a predicarle a Nínive, que se arrepientan. Era una gente terrible. Y no quería a Jonás, porque conocía la misericordia de Dios. La capital de Siria, Nínive, le tomaba 3 días para caminar de un lado al otro de la ciudad. 3 días. Una ciudad grande, hermosa. Tenían edificios, edificaban grandes, bonitos edificios. Por eso dice que hasta los dinteles y los enmaderamiento del cedro será, porque todo lo que ellos construyeron fue derrumbado. Nada quedó. Y ahora en capítulo 3 vuelve otra vez a Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Versículo 2. No escuchó la voz, ni recibió corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en miedo de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminan el santuario, falsearon la ley. Dios es tardo de ira. Les mandó profetas, les dio señales, les decía, arrepiéntanse, no sigan así. Les mandó a Judá un rey que quería establecer otra vez y logró por cierto tiempo a adorar a Dios Todopoderoso, a regresar a los caminos del Señor. Dios es misericordioso. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Pero como vemos vez tras vez, la humanidad es de cabeza dura y corazón duro. Mire cómo dice en versículos 5 y 6. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a su luz su juicio, nunca fallará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hermanos, hasta que viene la luz de Dios, hasta que entrega uno su corazón, el mundo lo tiene agarrado y piensa que los caminos mal que anda uno en esos caminos están bien. No le estoy haciendo mal a nadie. Da placer.
Pero cuando viene el juicio de Dios, viene la luz de Dios, viene la pureza de Dios, y uno se entrega de corazón, empieza a reconocer toda la perversidad, todo lo malo que hay en el mundo, todo lo malo que uno andaba en eso, que tenemos que salir de eso. El perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, dice Jehová, sus habitaciones están asoladas, hice destruir sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, dice el Señor, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. ¿Y cómo dice? Mas ellos se apresuraron a corromper todos los hechos. Otra traducción me gusta como dice la segunda parte. Pero no es así, dice el Señor. Ellos se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. El juicio de Dios es para corrección, pero la gente se rebela aún más descaradamente. Dice la palabra de Dios que a los hijos de Dios que andan en desobediencia, el Señor los corrige. Viene el juicio de Dios, los corrige. Como padre uno nalguea a sus chiquillos. No hagas así, no hagas así. Y llega el tiempo que uno ya los deja porque ya son grandes, ya son de edad, ya son hombres, mujeres. Y seguimos orando por ellos. Pero Dios los sigue llamando. Y si siguen descarriados, vienen consecuencias más severas. Hasta el punto que tienen que rendirse. Y lo más pronto que se rinden, mejor. Porque hay unos que duran hasta años. 10, 15, 20 años siguiendo ese camino. Y escuchando la voz de Dios. Y no. Y al fin pierden todo. Entonces dice, ay Dios, ayúdame. Y mi Señor felizmente dice, ven. Como le dijo a Pedro cuando se zambutió en el mar. Dijo Pedro, ayúdame. Jesús extendió su mano y lo sacó. El resultado de la ira de Dios será consumida. En el resultado de la ira de Dios será consumida toda la tierra. Volvemos, esta predicación no nada más era de Judá en ese tiempo, sino es que hasta estos tiempos podemos ver profecías siendo cumplidas y más vienen en los tiempos de Apocalipsis. Dice el versículo 8 de capítulo 3. Por tanto, espérame, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. El ardor de mi ira, dice el Señor, ese es igual que la gran tribulación del Nuevo Testamento. Dice el Señor que su determinación es reunir a las naciones para derramar su ira. Acordémonos que cuando vino Israel a las tierras, Dios los había sacado a los filisteos y a esas gentes porque hacían todo contra el Señor. Tenían sus propios dioses, hacían cosas no agradables a Dios. Y Dios había levantado a este pueblo para que sea santo,
para que venga y establecer una tierra santa. Pero el problema es que tampoco ellos quisieron obedecer y no sacaron a toda la gente que deberían de haber sacado. En vez empezaron a mezclar con ellos y empezaron a agarrar prácticas. Es como con mi vecino, él empieza a escuchar cierta música y pues, bueno, pues me agrada y de repente yo estoy escuchando esa música y no es música que le agrada al Señor. No es música que es agradable para uno, da otras ideas. Empieza a hacer otras cosas y yo también quiero hacer esas cosas. No, no es así. Si es que el Señor ve no nada más que tiene que corregir a Israel, sino es que va a corregir a todos los que vienen contra él, contra Israel. En Apocalipsis 16 podemos leer que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es cuando reúne a todas las tierras, a todas las naciones que están contra Israel. Viene adelante en el tiempo de Apocalipsis y los destruye. Van a haber ríos de sangre. El versículo 9, capítulo 3 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Antes que el Señor Jesús fuera crucificado, el último día que estuvo con sus apóstoles, sus siervos, sus discípulos, dijo, quiero que sean uno. Estaba orando a Dios Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Dice, una ordenanza nueva les doy, que se amen uno al otro como yo los he amado. Aquí en esta profecía nos dice que el Señor nos va a dar pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que sirvan en común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Los esparcidos, los que son Israel, donde quiera que estén en el mundo, el Señor los va a volver a traer. Y los está trayendo, los está reuniendo por medio de estas guerras, por medio de los males que le hacen a los judíos, los males que le hacen a esa gente. Los va a traer, los va a reunir, les va a dar pureza de labios para que invoquen el nombre del Señor todos común, todos unidos. El lenguaje puro. Cuando Dios estableció, creó este mundo, había un lenguaje. Todo mundo se conocía, todo mundo conocía el lenguaje. Me acuerdo cuando estaba en el militar, escuchaba a unos decir, hey, no puedes hablar ese lenguaje, eran filipinos, o uno como hispano, no puedes hablar español. Todos tenemos que hablar inglés para poder entendernos y comprendernos y saber que se está diciendo, que no haya maldad y todo eso. Y yo decía, qué ridículos. Pero me pongo a pensar, y ¿sabe qué es cierto? Un lenguaje, el lenguaje que sea un lenguaje, todos nos entendemos. Todos nos entendemos. Originalmente los hombres hablaban un solo idioma. El hombre, la humanidad, la usaban para su propia gloria.
La humanidad avanzó mucho y pronto. Miren Génesis 11, versículo 4. Génesis 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edificaremos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. El Nuevo Testamento dice, eso nos hará famosos. Pero si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, por sí, para evitar que nos dispersemos por todo el mundo. En otras palabras, ellos querían hacer una torre, llegar hasta el cielo y saber que todo el mundo reconocía que ellos hicieron eso y iban a ser famosos. La gente que estaba, la torre de Babel. Vino el Señor y dijo, estos no hay nada que los pueda detener. He escuchado que muchos dicen que ahora la tecnología es tan avanzada. Pero antes, la tecnología estaba avanzada. Tal vez no tanto de las computadoras y todo eso, pero el avanzamiento de hacer, ¿cómo se dice?, estructuras, era increíble. ¿Cómo levantaban esas piedras de las pirámides? Pyramids. Increíble la tecnología. Pero siempre era para la gloria del hombre, en vez de darle gloria a Dios. Versículo 3, 11, el 12. Un remanente fiel. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, le dice a Jerusalén. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegraban con tu soberbia. Nunca más te ensorbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Eso viene en el tiempo del milenio, cuando el Señor va a establecer su reino, su reinado aquí en esta tierra. Sofonías concluye con buenas palabras de gozo y de alegría después de tanta destrucción. Aunque el mensaje es difícil de oír para la destrucción que viene, igual con nosotros, la destrucción que viene. Si en su corazón usted ama al Señor, si en su corazón usted es entregado al Señor, en su corazón debe haber tristeza por aquellos que no conocen de Él, que no quieren entregarse a Él. Principalmente la familia de uno. Mi hermano Tony, ¿cómo más y más tiempo pasa, más me duele pensar de que él se pierda? Más entiendo a Pablo, que escribió, daría mi salvación por mi gente que conozca de Dios. Porque sabemos la gloria de Dios que nos espera y lo terrible, la oscuridad que les espera a aquellos que no son de Él. Versículo 14 y 15 dice del capítulo 3. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera
tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás mal. Puse Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mucho de gozarse. En aquel tiempo, versículo 16, se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, y salvará. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué lindo, qué lindo. Pienso wow, quiero escuchar a mi Señor cantar los cánticos del Señor. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el aprobio de ella era una carga. Como les dije anterior, Él está reuniendo al remanente. He aquí, aquel tiempo yo oprimiré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondrá por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Yo, el Señor, he hablado, dice el otro versículo, el Nuevo Testamento vivo. El Señor esconde a los suyos. La iglesia de Cristo va a ser tomada en un instante. Lo que le llamamos el rapto. Va a ser arrebatada. Entonces el remanente de Israel, que van a creer que van a estar en paz, dice la gente, va a ser una paz falsa por 3 años y medio, y luego va a venir, como dijo en Daniel, que van a ver donde el anticristo se va a poner en medio del templo y va a decir: yo soy tu Dios. Se les va a abrir los ojos. Y de ese tiempo en adelante, a todos los que claman al Señor como Salvador, los van a buscar a matar. Pero Dios promete a Israel, al remanente, que Él los va a rescatar, Él los va a separar, Él los va a llevar a un lugar a protegerlos por 3 años y medio, mientras que viene la ira de Dios contra toda la tierra, al punto que viene Jesús con sus santos y establece su reino. Necesitamos poner atención a lo que permitimos o aceptamos como parte de nuestra vida. En el mundo hay mucha maldición, hay mucha perdición, hay mucha perversión. No podemos andar ciegos de lo que el mundo ofrece. Las consecuencias son severas, y más necesitamos llevar el evangelio a todo mundo, empezando con nuestra familia. El Señor dice que
de las naciones y de Judá. No escuchó la voz, ni recibió corrección, ni confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Llamados al arrepentimiento, y no escucharon la voz. Llamados al arrepentimiento y no se acercaron a Dios. Dice la palabra de Dios: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Busquen al Señor los que son humildes. Sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad, porque el Señor viene pronto. ¿Qué podemos aprender de Sofonías hoy? Una mirada hacia adelante. Aprendemos del pasado. Dios extiende su bendición y gracia a todos los pueblos y naciones. Dios bendecirá a su pueblo cuando regrese a su relación de pacto con Él. Y créame, ahorita en Israel no todos están buscando del Señor. Ellos todavía practican el judaísmo, que es tratar de cumplir la ley de Dios. La ley de Dios es santa y pura y buena, pero no hay humano que pueda cumplirla. Por eso vino la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Pero es la gente de Dios. También ofrece misericordia y gracia a todo el mundo hoy en día. Dios ha dado su Hijo unigénito, que leemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no viva en la oscuridad, mas tenga vida eterna. Jesús nos dijo que nos ama y hizo un pacto nuevo con nosotros. Un pacto de gracia y de misericordia, para que podamos venir a Él, buscar de Él y vivir una vida agradable a Él. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en su palabra. Si realmente amamos y seguimos a Jesús, vamos a querer saber más de Él, como dijo el pastor. Conocer más a nuestro Señor. Seamos como los de Berea. Todos los días examinaban las Escrituras. Y gracias a Dios, gracias pastor, que me permite compartir con ustedes. Porque realmente en preparar un estudio me encuentro leyendo y estudiando. Pero créame, si me aparto de la palabra de Dios, me aparto del camino del Señor. Y le he dicho a mi esposa: si yo me aparto del camino del Señor, si yo me aparto de mis hermanos, no le voy a ser fiel, porque no le estoy siendo fiel a Dios. Crean en su palabra. Tenga esto en mente para concluir. Cuando escuchemos o leemos la palabra de Dios, debemos recordar, como dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y entendiendo, como nos dice 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20 dice: primero, entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios, como Sofonías, los apóstoles y todos los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Yo puedo tener una opinión sobre tal escritura, pero mi opinión no vale nada si no está respaldada por la escritura correctamente. Muchas opiniones hay sobre la palabra de Dios, muchas opiniones hay sobre la gente de Dios, cristianos o judíos. Pero ¿qué dice su palabra? Esta es la verdad. Esta es la vida de nosotros. Padre Santo, Señor, gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra viva, Señor. Gracias que estás con nosotros, nos enseñas, nos recuerdas, Señor, de cómo andar tras ti. Nos das fuerza, Señor, para vivir día en día, para sacar adelante, Señor, nuestras familias, las obras. Ayúdanos, Señor, a ver tu mano en todo lo que hagamos, a ver las obras que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocerte en toda nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tu palabra verdadera, Señor. Bendice a mis hermanos que te escucharon hoy. Llévalos con bien y síguelos bendiciendo con tu verdad. En tu santo nombre, Jesús. Amén.